no hay sexualidad. Resuelto el tema de esa manera, nos deja a todos tranquilos y el adulto empieza a ser mirado con una especie de un pivote entre un objeto a ser cuidado, atendido, y un mero niño. Cuando nos vemos en estas circunstancias, les debe pasar a todos sin lugar a duda cuando dicen, y yo ahora soy como un poco el papá de mi papá o de mi mamá, son como niños, hay que darles con el gusto porque son como niños, y es una mirada de mirar al adulto como un infante, algo que pasaba muy en la época victoriana y hasta principios del siglo XX, en donde los niños no tenían sexo, no tenían sexualidad, mejor dicho. Entonces, fíjense cómo llegamos a este paradigma de no hay sexualidad en el adulto mayor. A esto, ¿qué le sumamos? Un factor fundamental en la vida cotidiana de todos nuestros hogares, que es el prejuicio. Ninguno de nosotros, los seres humanos, está exento de prejuicio. O sea, aquel que me diga yo no soy prejuicioso, está en un error. Es alguien que no se está mirando detenidamente con la suficiente amabilidad, vamos a decir así. Todos tenemos prejuicios. ¿Cuál es el factor más importante en detectar cuál es el que cada uno tiene para que el prejuicio no hable por uno y nosotros poder sortear esa valla a la hora de llegar al otro, en este caso de asistir, de brindar una dirección en una institución o de estar trabajando con este tipo de población? Toda la biodiversidad que tenemos, toda, está hecha justamente del producto de la sexualidad. Y acá yo voy a irme a un concepto freudiano. Me van a escuchar muchas veces hablar de mi querido amigo Sigmund, porque él no sabe que yo soy su amigo, pero yo sí sé que él es amigo mío. Solo porque no coincidimos en el almanaque para la misma época. Freud habla de sexualidad y cuando él se refiere a la sexualidad hace una clara diferenciación entre genitalidad y sexualidad. Y dice que la genitalidad está incluida en el concepto de sexualidad, pero no es lo único que está incluido. Van a ver que cuando vayamos avanzando en el tema se van a dar cuenta por qué Freud dice esto y yo con él. Hay un momento previo al desarrollo genital propio de los seres humanos en donde estamos hablando de la niñez, hasta principios de la pubertad, en donde él habla de lo que se llaman las pulsiones parciales. Seguramente la palabrita no importa que entremos muy en detalle en eso, solo que la tengamos ahí, de lo que es la pulsión. ¿Y qué se refiere con pulsiones parciales? Que todavía todas estas cosas que dan placer, que podríamos pensarla del orden del grado del placer, no están puestas bajo el orden de los genitales. No es que no estén los genitales, sino que no están puestos ahí en lo que él llama el primado de los genitales. Primado es porque va adelante, no porque todo lo demás desaparezca. Entonces, todos recordarán que nos daba gusto ya desde chico una caricia, un beso, un apachuche, como le dicen apachorrarse, que le dicen los mexicanos, un abrazo, una cosa de contención. Ya en todo eso vamos recibiendo una cuota de placer, una cuota de gusto, y eso, dice Freud, también, y seguimos sumando a la valija, a la mochila de la sexualidad, eso también es sexualidad. Otro componente que tiene que ver también con donde se apuntala todo esto, donde se apoya. ¿Vieron cuando tenemos una hermosa escultura? Bueno, la escultura no está en el aire, la escultura está puesta sobre un basamento, sobre un pilarcito. Bueno, la sexualidad está apoyada en este pilar que está hecho de todo esto, de estos gustos pequeños, del beso, la caricia, el mimo, la mirada, la palabra. Todo eso va perfilando nuestra sexualidad y en este caso la sexualidad de lo que después vamos a ver en el adulto mayor. Hay un momento determinado en donde aparece la genitalidad.
Entonces la genitalidad viene a ponerse adelante, como si fuera una especial locomotora de todo este tren especial, pero todos los demás vagones, no hay tren si no hay vagones, solamente tendríamos locomotora, acá hay, y esos vagones estaría compuesto gráficamente de todo esto que yo les voy diciendo. Por supuesto que el psiquismo, como parte de la evolución, también está todo el tiempo en evolución. Se los voy a traer con toda licencia y permiso. Desde Jorge decía que, bueno, que hago radio, es cierto, hice muchos años radio, sigo cada tanto haciendo, y también hago, a veces me llaman o me invitan de algún programa de televisión para hablar de algún tema de los que escandalizan a la sociedad. El último, el más reciente, y seguro cada uno lo tiene, pero que nos va a servir para pensar esto, es el de Jay Mamón con el tema del abuso a menores y todo esto. No nos vamos a entrar en el tema mediático porque por suerte acá no estamos en crónica, pero sí va a servir para que pensemos desde acá el tema de la sexualidad. Y para ver cómo tiene que ver esto con la evolución del psiquismo. Vieron que se decía en el caso bueno, sí hay consentimiento, si había consentimiento, entonces era, no era, tenía 14, tenía 16. Pensemos, si la ley ya hace una diferenciación entre los 14 y los 16, esto ya marca algo que tiene que ver con lo psíquico, que evidentemente en 2 años en esa etapa de la vida hay una enorme diferencia. Otra cuestión es que si estamos hablando de una persona y cada uno de ustedes, yo sé que todavía ninguno llegó, pero les voy a proponer que piensen como si tuvieran 30 años, vean qué están haciendo, qué estaban haciendo a los 30 años y qué estaban haciendo, pensando y sintiendo a los 16. Vamos a darle la licencia de los 16. Entonces, si a los 16, con consentimiento de muchas de las cosas que a esa edad hacemos, no es lo mismo ni implica el mismo grado de mirada del mundo que tenemos a los 30. Esto evidentemente marca que aún con consentimiento y con conciencia, podríamos decirlo desde la psicología, no tenemos el mismo grado de madurez en lo psíquico. Hablamos de una evolución. Evolución, lo que pasa es que la palabrita a veces resulta confusa porque implica que va de menos a más. Y en realidad evolución, desde este lugar, desde el lugar de lo psicológico, lo vamos a tomar como el movimiento. Entonces, pensemos en ese movimiento psíquico, incluyendo el componente de la sexualidad, para cuando alguien llega a los 90 años. Y acá les voy a traer una viñeta muy chiquitita que es muy relativamente reciente, que no tiene que ver con la que después vamos a trabajar, pero que nos va a servir a modo de ejemplo. Una residente del hogar de, voy con la viñeta, de 100 años. No estamos hablando de una piba. En toda su capacidad, como digo yo, hace Willy con la silla de rueda que no usa. Está conservada su capacidad cognitiva, conservada la movilidad y la independencia corporal. Va al baño sola, se baña sola. Estamos hablando de alguien que tiene independencia. Tiene novio. Este novio tiene 90, o sea, 10 años menos que ella. En algún momento, cuando surge hablar de este tema, bueno, ¿cómo es esta relación? Ella elige como término, en lugar de hablar de novio, piensa en amigo. Ahí veo a alguien, Jorge, que dice, no veo Pepe. Sí, si vos estás, pregunta Silvia Matus, Sí. si estás proyectando algo. No. No, todavía no, Silvia, tranquila. Entonces, fíjense cómo cambia el denominador o el título a la relación. Uno si ve esto desde una persona, dirían son novios. Ella dijo somos amigos especiales, no novios. ¿Y por dónde iba en ese momento su sexualidad? Y acá por eso lo vamos a poder unir con todo lo que les decía anteriormente respecto a
lo que es las pulsiones parciales. Ella dijo, para mí en este momento estoy muy contenta cuando nos podemos tomar de la mano y hablar de temas que nos interesen a los dos. Uno diría, desde afuera esto es una escena amorosa, tierna, cariñosa, pero es sexualidad en el adulto mayor. Porque el contacto de ese tomarse de las manos, la idea de compartir esa charla, de intimidad, porque no es, obviamente en el hogar hay actividades grupales, no estamos hablando de vamos a hacer una actividad grupal juntos, que también podría ser. Y desde el concepto freudiano también en el hacer la actividad, en el tener un interés, también estamos hablando del concepto freudiano de sexualidad. Pero acá vamos a ir a algo más íntimo, digamos. Es el placer de compartir con aquella persona que se siente cercana, que se siente compinche, entendida, escuchada, a la que le da gusto también de compartir su pensamiento, en la intimidad, tomados de la mano. Ahora, esto que nos resulta tan hollywoodensemente romántico, y uno diría qué linda escena, qué amoroso, muchas otras oportunidades, en otros casos, aparece algo más del orden de la genitalidad. Y cuando aparece algo más del orden de la genitalidad, un enorme desafío que tenemos todos en el medio del adulto mayor, cada uno desde el área que decida participar, es que no tenemos en nuestras instituciones un lugar para ese tipo de intimidad. Es un desafío. Cuando cuando construimos, cuando elegimos el lugar, nos fijamos que tenga baño, que dónde está la cocina, que la salida de emergencia, cosas que por supuesto entendemos que son absolutamente válidas e importantes. Pero pocas veces se tiene en cuenta, va a haber un lugar en donde si el residente quiere estar a solas pueda estar. Y cuando lo tenemos, cuando se arma, nos encontramos con con una dificultad, que es que nuestros residentes los tenemos que cuidar, porque muchas veces no son completamente autoválidos o pueden, aún siendo autoválidos, están como en una especie de límite en donde sabemos se puede caer, puede patinarse, bueno, qué sé yo, entonces ponemos cámaras, ponemos a alguien que siempre se dé una vuelta, que lo mire, que lo observe, con lo cual, sin querer, también estamos atravesando y rompiendo ese espacio de posible intimidad, digamos. Cualquiera persona que quiere es algo del orden de lo privado puramente. Y pensemos además en qué tipo de generación nos toca en este momento, en pleno siglo XXI, con todos los avances que tenemos. Ayer, no sé si la escucharon nombrar a la doctora Cabanchik, pero ella justamente estaba en el Ateneo y me decía, bueno, traía algo del orden de que hoy vivimos un mundo en donde hay como una deconstrucción de géneros, deconstrucción de un montón de todas estas cuestiones que hacen a la sexualidad, pero que indudablemente la población con la cual nosotros nos toca trabajar viven en ese siglo, pero no fueron hechos ni formados, ni tienen tan siquiera como un pendrive que le podamos poner para que tengan una mirada en ese sentido. Tanto así que en Beizion, por ejemplo, me pasó a mí como enorme desafío de tener una persona, ella también lo decía, que hubo acá en la ciudad de Buenos Aires un proyecto de un hogar para adultos mayores homosexuales, que iba a ser en algún lugar de provincia, pero que en nuestras residencias tampoco es que sea algo que lo tengamos visibilizado. Es una generación que fue formada con el tabú de eso no se dice, no se muestra, no se cuenta, ¿no es cierto? Y pensemos que muchas veces nosotros ponemos a un residente con homosexualidad manifiesta, vamos a decirlo así, en una habitación con otros residentes que no lo son, y sin querer queriendo estamos generando un conflicto porque muchas veces hasta ni siquiera tenemos la posta, por decirlo gauchamente, de que ese residente nos diga que sus gustos sexuales son diferentes a lo mejor a los de su compañero, de un lado o del otro.
¿no? Termina siendo como un silenciado. A mí me pasó con una persona que lamentablemente lo perdimos en la pandemia. Era una persona sumamente culta, pero me costó muchísimo descubrir por qué no sociabilizaba. Porque había sido alguien que además trabajó como casi 40 años en el Teatro Colón. Tenía, y saben, miren la perlita cómo me apareció, ¿no? Como estos hallazgos que uno hace en la clínica. En un momento, como era, Gustavo, estábamos en el aislamiento y le gustaba mucho la ópera, el Teatro Colón tenía funciones vía virtual, ¿no? Por streaming. Entonces propongo la reunión de 2, 3 residentes que le gustaba la ópera para que pudieran verlo. Y ahí otro residente que habían convivido dentro del hogar durante mucho tiempo, pero nunca habían interactuado, por esto que le digo, por este aislamiento. Justamente la ópera, ¿no? Y esa me permitió el puente, y el otro residente me dijo, me parece que a fulano de tal le gustan los hombres, ¿no? Y lo dijo con una naturalidad y con una amorosidad que yo dije, pucha, ¿cuánto tiempo que estas dos personas no pudieron interactuar? Además, los dos gustándole, teniendo un gusto en común que podrían haber compartido a lo mejor mucho tiempo. Por suerte lo pudieron hacer a partir de ahí. Había como una cosa de, si bien, nada, cuando se cruzaban o se veían era chau, oh, fulano, ah, sí, lo vi a fulano que estuvo comiendo. No es que fueron grandes amigos, pero digamos, porque tampoco el tiempo nos permitió mucho, poquitos meses después falleció uno de ellos, pero fíjense cómo estaba la sexualidad ahí taponada, de alguna manera. Bueno, hoy esto sigue siendo parte de nuestras instituciones y es un enorme desafío que tenemos de cómo abordarlo, porque nos vamos a encontrar con este caso, como yo le digo, donde había mucha predisponibilidad del otro lado a entablar un vínculo a pesar de tener sexualidades diferentes, como no. Nos vamos a encontrar también con el otro y uno tiene que entonces vérselas con el prejuicio. Por eso le decía, es importante como cada uno de nosotros se puede relacionar con su propia sexualidad. Y para eso vamos a ir a otro concepto freudiano. ¿Hasta acá estamos? ¿Se están aburriendo? ¿No? Sería bueno que si hay algunos ejemplos, porque seguro hay alguno escrito sobre homosexualidad en residencias, voy a encontrarlo. Eh, Tuvimos, digamos, aparecía el tema del bastón, etcétera, y a partir de allí se dio. ¿Está ocurriendo algo de esto en vuestras residencias o no? Los escuchamos. Escuchamos. Mónica, Marcela, Walter. Yo Buenas estuve en tardes, Madrid. Rodrigo. En nuestra institución está pasando actualmente el tema de... Mónica, sos de Córdoba. No, de la No. provincia de La Rioja. No, de La Rioja. Con el tema de la homosexualidad no, pero sí dos personas, dos residentes en esta situación de esto que estamos hablando, ¿no? De la atracción y demás, así que ahí están los psicólogos trabajando no solo con ellos, sino también con la familia, porque la familia se opone a estas cosas, ¿no? Claro. Hay un familiar, una tutora de una de las señoras que, a ver, yo no la traje a mi mamá para esto, estoy sintiendo que mi mamá está siendo usada, ¿no? O sea, muchos prejuicios, muchas cosas de parte, o sea, veo que cuesta más con la familia que por ahí con los propios residentes, ¿no? Esa situación estamos atravesando en la actualidad nosotros. Que no te quepa la menor duda que es 1000 veces más problemático el trabajo con la familia que con el residente. El residente lo toma incluso con muchísima mayor naturalidad porque es parte de su vida y lo que está diciendo es con suerte y viento a favor que se anima a seguir viviendo su propia vida, digamos, más allá del grado de cognitivo que tenga conservado. Y algo que es importante saber es que muchas veces nos podemos encontrar en el adulto mayor
con demencias temporofrontales, ¿no? Que provocan desinhibición y entonces tienen una cuestión del manejo con el propio cuerpo y con el cuerpo y la cercanía del otro, que es muy diferentes a lo que convencionalmente nosotros podríamos esperar en otro momento de la vida. Aún así, yo les voy a acercar una herramienta para que lo piensen, que tiene que ver con, es una herramienta psicoanalítica. Lo que decimos los psicoanalistas o los que tenemos formación psicoanalítica es que cuando que es el temporofrontal, no está funcionando, que es el que nos dice, hasta acá tenés que hacer esto, no lo podés hacer, los psicoanalistas lo llamamos super yo, que no tiene nada que ver con Superman, pero parece ser que es un yo bastante más grande que viene ahí y da baja palo, baja línea. Bueno, lo que vemos es un inconsciente a cielo abierto, o sea que no estamos viendo otra cosa más que la humanidad de esa persona sin todas las reglas morales y éticas con las cuales nos formamos. O con al menos esas reglas puestas más en un gris. Entonces, pensar, y ahí hay un condimento que me van a escuchar muchísimo mencionar con cada uno de los temas que vamos a desarrollar. Ahí es en donde tenemos que apelar, incluso como vos, Mónica, lo decías, con la familia, al amor. Para mí es todo lo que hagamos, si le ponemos el componente de amor, vamos a ir sin lugar a duda más acertadamente que si ponemos el manual a rajatabla de manera fría y demás. Solamente nos va a permitir estar protegidos, pero nosotros nos vamos a perder de una muy buena parte. Walter. Ahora, bueno, hay una cuestión. Yo fui a Madrid el año pasado, a la residencia 26 de diciembre, creo que se llama, que es la de gays, lesbianas, porque hice un curso en Madrid del dolor transgénero. Eso también es otro tema, ¿no? Cuando, si te toca un residente transgénero, ¿cómo nos cuesta identificar, ¿no? Nos cuesta... Y no sé por qué te estaba contando esto, y resulta ser que es verdad, ¿viste? Que uno considera la sexualidad como el acto sexual, como lo genital, y porque el viejo no tiene sexo, el obeso mórbido no tiene sexo, el discapacitado no tiene sexo, como que no, es una cuestión cultural pendiente todavía nuestra. Ese era mi aporte. Sí, creo que, Walter, tal cual como vos decís, es un desafío. Yo me gusta pensarlo siempre como un desafío porque posiblemente por mi propia manera de ser, los desafíos siempre me incentivan a hacer algo, ¿no? Hay gente que el desafío lo deja chato. Bueno, yo lo traigo desde ese lugar. Es algo que tenemos cada uno de nosotros que poder ir aportando, ir viendo. Lo bueno en esto es que no tenemos un camino trazado y entonces esto nos da la libertad de pensamiento, no tenemos algo prefijado que ya tengamos que hacer. Hay otro factor que es que, como nos decía Mónica, tiene que ver con la familia. Y la familia justamente se tranquiliza con saber que el papá come, duerme y tiene los remedios necesarios. Cosa que nosotros sabemos que tenemos que hacer y brindarle, porque también esa es parte de nuestra función, pero que justamente hay algo más que tiene que ver, y esto es importante, que el equipo de cada residencia pueda trabajar interdisciplinariamente y en el caso de haber psicólogos, que el psicólogo pueda tener una mirada lo más abarcativa posible de la historia vital de ese residente, que para nosotros empieza cuando llega al hogar, pero que la vida de ese residente no empezó ahí. Ahí empezó una nueva etapa para el residente en la cual nosotros vamos a participar, pero que el residente viene con su historia. Por ejemplo, sí, Jorge, ¿vos ibas a decir algo? No. Por ejemplo, les traigo otro detalle, otra pequeña viñetita que tiene que ver con esto, y es
Y tiene que ver justamente con el otro concepto que quería acercarles, que es que los seres humanos, freudianamente hablando, por naturaleza, ahora lo vamos a desarrollar un poquito más, y la viñeta nos va a venir bien para pensar, por naturaleza somos bisexuales. Acá vamos a diferenciar lo que es la sexualidad manifiesta, o sea, aquello que vemos, aquello que de alguna manera practicamos, de cómo está dada en el mundo interno, en lo psíquico. Cuando Freud habla de bisexualidad, no nos está diciendo que a todos nos guste, nos dé igual acostarnos o con un hombre que con una mujer, dependiendo del género, sino que constitutivamente hay corrientes sexuales hacia uno y hacia otro. ¿Por qué? Porque obviamente venimos de un hombre y una mujer, y Freud lo está pensando desde el Edipo, ¿no? Y si bien él, como brillantemente lo dice, vamos a hablar de el Edipo en función del varoncito, que es el que mayormente casi todo el mundo conoce, ¿no? Esta cosa de el varón se enamora de la mamá y entonces no quiere que esté con el papá, ¿no? Y Freud lo dice en términos muy, muy gauchos, hasta uno podría decir que es escrito para niños, pero en realidad no todos, varones y mujeres, nos enamoramos de los dos. Por suerte, porque si no tendríamos un problema gravísimo. Así que amamos en algún momento a nuestro papá y en otro momento a nuestra mamá. Y ustedes me dirán, ay, ¿qué pasa entonces cuando hay dos mamás o hay dos papás? En realidad, no pasa nada. Si bien todavía toda esa generación no ha llegado mayormente a nuestros consultorios, en realidad no pasa nada porque tiene que ver con la función, no con lo que los ojos ven. Y entonces muchas veces van a ver ustedes que en el caso, y algunos seguramente se sentirá hasta identificado, que en una pareja, vamos a encomillar, heterosexual, el papá es quien más materna, porque es el que está más amorosamente ahí, más en la cuestión de contener y demás, y la mamá es como, tiene otro tipo, y uno diría, ¿y ahí entonces qué pasa? Bueno, y ahí no pasa nada, porque sigue siendo la función. ¿Qué pasa en una pareja monoparental cuando hay uno solo? Lo mismo. A veces pasa que de repente, y ustedes, y la misma, lo más saludable es que en toda educación de un niño haya un poquito de ambas en cada uno. Entonces, por momento, no, uno dice, no, piénsense ustedes desde el lugar de niño. Dicen, no, esta vez se lo voy a contar a mi papá, porque se lo cuento a mi papá y él con esto me va a dejar, ¿no? O a veces digo, no, se lo digo a mi mamá, porque mi mamá le va a decir a mi papá y entonces yo voy a obtener lo que... Bueno, ¿por qué hacen esos jueguitos? Porque tiene que ver con la función, no porque el niño esté pensando este es más importante, este es menos, este es hombre, este es mujer. Los chicos no lo piensan en esos términos, lo están pensando en funcionabilidad, o sea, nos lo muestran más crudamente esto que le digo. Cuando llega, y ya por eso decía, lo de la bisexualidad es constitutiva. Vamos a lo que se ve, a lo que los ojos ven. Muchas personas, y acá igual hago otro paréntesis, tengan en cuenta que puede haber una demencia, esto que les decía recién, y puede haber una desinhibición en donde estas cosas que son constitutivas del psiquismo afloren más frescamente, que es distinto de lo que yo les quiero traer ahora, que es, muchas veces la persona, por educación, por formación, por esto que es importante tener en cuenta, la historia vital, todo lo que ha vivido esa persona previamente, a lo mejor no desarrolló su sexualidad como hubiera querido. Y llega un momento en la vida en que hace un clic. Y a veces ese clic nos toca a nosotros en nuestras instituciones. Y nosotros tenemos que estar preparados, no ni para diagnosticar, ni para juzgar, ni para decir si está bien o si está mal, sino para acompañar. Curar para los psicoanalistas no significa como lo mismo que para la medicina. Para la medicina curar es, ya está. Vino con algo que le dolía, que había que justamente que curar, que sanar, lo sanamos y medicina exitosa. Y eso espero que hagan todos los médicos a los cuales me toque en algún momento visitar. Para la psicología, el psicoanálisis, sobre todo, curar es acompañar en el proceso
brindando ese andamiaje que la persona puede llegar a necesitar. Esta es la idea que me parece que sería bueno que ustedes la puedan tener para que si aparece algo del orden de esto, y ahora les voy a contar la viñetita, se pueda acompañar sin intentar conducir por dónde va. Siempre, y esto ténganlo presente, para cualquier situación, no solamente del orden de lo sexual, sino cuando, como Mónica decía, aparece algo del orden de la familia, que ya lo vamos a ir viendo después en otra clase. Familia, residente, siempre van a estar un pasito adelante nuestro, porque ellos ya tienen una historia. Está en la curiosidad nuestra, en el querer contener y brindar el mejor servicio posible, cada uno desde el área que corresponda, poder escuchar, captar eso y saber que justamente nosotros vamos a acompañar en ese proceso tratando de brindarle alguna herramienta nueva de salubridad. Voy a ir para que en un ejemplo a lo mejor lo van a descubrir más fácilmente, ¿sí? Llega un matrimonio al hogar, ella tiene diabetes, así es que no ve, tiene prácticamente ceguera total. Él es un hombre bastante activo, estudiaba religión, trabajaba también como colaborador en un negocio. Entran ambos a la residencia. Nosotros tenemos el régimen de que si es matrimonio, por ejemplo, y quieren estar los dos en la misma habitación, se puede, pero esto implica que como las habitaciones son de 3 o de 2, la que es de 2 obviamente es un poco más cara, digamos, tiene otro valor. La familia e incluso el mismo matrimonio deciden que no solamente por cuestión económica, sino que en ese momento nosotros no entendíamos muy bien, pero que van a estar él en habitación de hombres y ella en habitación de mujeres, ¿no? Hasta acá parecería ser que todo funcionaba conforme a lo que uno hubiera esperado administrativamente hablando. El señor empieza a traer, tenemos un acá de libros, él empieza a buscar en los libros y se conecta con un libro que son chistes de sexualidad de hombres para hombres, ¿no? Entonces, él lo toma a este libro y empieza como a curiosear en el libro y a querer contar los chistes del libro. Ahora, cuando empieza a querer contar los chistes del libro, aparece algo que para los psicólogos inmediatamente nos llamó la atención, que es que los contaba casi como en secreto. No los verbalizaba como yo les estoy hablando a ustedes ahora, sino que lo hablaba así como que uno tenía que esforzar el oído y hasta acercarnos corporalmente para saber qué estaba contando. Y cuando se reía casi como un niño, ¿no? Cuando decía de su picardía. Bueno, el chiste, que es algo sumamente saludable, ahí me estaba revelando esa escena algo más. ¿Qué es lo que estaba revelando? Y después voy viendo el punto en común. Que todos los chistes a los cuales hacía referencia y que elegía del libro para contar tenían que ver con el componente homosexual. O sea, eran chistes de vino por detrás, fíjate todo ese tipo de chistes donde estaba la pulsión homosexual, hasta donde yo entendía ahí, dando vueltas. Este aquí que empieza a aparecer en el personal del hogar, che, mira, fulano de tal le da un beso a tal, a otro señor, que también obviamente tenía una historia en donde la mujer con la cual están separados pero no divorciados también estuvo en el hogar. Ella fue por rehabilitación, se rehabilitó y volvió a su casa, pues ya vivían separados y él vino por rehabilitación, pero él se quedó. Y estos dos señores tenían un contacto en la mesa, en el cuarto en donde estaban, donde se tomaban de la mano, había como este beso, digamos que pensemos, estamos hablando de una generación de principios del siglo XX, digamos, ¿no? Y esto despertó varias cosas que nos hacen a la clase de hoy. Primero, el prejuicio en el personal.
Cuando aparece la sexualidad, ya de por sí es tabú, como les decía, es un tema tabú. Cuando aparece además desde lo diferente, desde aquello que tiene que ver justamente con lo menos usual, y en el adulto mayor ni hablar, aparecen los mecanismos de defensas, ¿sí? Que es algo que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué son los mecanismos de defensa? Son las reacciones ante aquello que se nos presenta. Entonces, va a aparecer el chiste, que siempre está fácil y es una manera de resolverlo, pero no siempre ese chiste tiene que ser hecho para con el residente. Una cosa es que yo pueda chistear para afuera como un mecanismo de defensa y no voy a afectar a nadie, y otra cosa es que yo le haga el chiste al residente. Acá van a ver después en la viñeta, esto lo tenemos y está bueno para pensar. Aparece el horror, porque me está mostrando una parte que a lo mejor puede ser que yo no tenga resuelta en mí. ¿Y se acuerdan lo que les decía de la señora de 100 años? Que cuál era su placer, el gusto del encuentro con su sexualidad en ese momento, era tomarse de la mano y estar. Estos dos señores, evidentemente, en esa escena sexual, no genital, estaban encontrando un gusto y un sostén en el momento de la vida. Si yo puedo pensar esto desprejuiciadamente, tengo dos residentes saludables que lo único que están haciendo es sosteniéndose, y yo tengo que poder habilitar esa posibilidad libre de prejuicio, por lo menos todo lo que me sea posible. ¿Soy claro? ¿Hay alguna pregunta, Analía? Que te veía haciendo que sí. No, sí, sos muy claro. Pensaba en una situación que, en dos cosas me acordaba. En una situación actual de una mujer que ingresa no hace mucho y los hijos ya en las entrevistas previas nos dicen, ella se enamora, digamos, fácilmente. Y efectivamente, ¿no? Ella siempre busca, y la sentamos con un compañero que le gusta mucho, el problema es que él la mira y dice, a mí me gustan más jóvenes. Entonces... Bueno. Pero aún así, comparten mesa. A ella voy a decir de que casi que le viene bien cualquiera, pero ese le gusta más. Los sentamos juntos porque ella amorosamente lo que tiende a hacer es tomarle la mano a veces o ofrecerle su comida o cosas de esa índole. Y después me acuerdo de un residente que teníamos que fue un problema para nosotros cómo abordar esa situación, porque el tipo era un don Juan. Él estaba en una habitación privada, era así, todo un señor como de sociedad, voy a decir, que se vestía, él se planchaba su ropa, ¿no? Se ponía su pañuelo anudado al cuello, venía con cazadora, como vestido, era todo un personaje, ¿no? Y seducía, y siempre tenía alguna compañera durante un tiempo, pero después empezaba a maltratarlas. Mal, ¿no? Mal. Entonces, eso a nosotros nos generaba toda una situación porque teníamos que ir, digamos, a proteger a la que en ese momento estaba enamorada y después no entendía qué había pasado. Hablando con el hijo, que trabajamos ese tema, a él nos contaba de que este era un modus operandi de su padre, ¿no? Él tenía una beta así medio psicopatona, donde el mismo hijo cuenta cómo
cómo fue él como padre con él, cómo fue el trato con su madre. Bueno, y fue todo un tema porque él sistemáticamente enamoraba a las mujeres y después las maltrataba. Bueno, fíjate que esto que vos nos trae, Analía, nos sirve para, es casi que te diría broche de oro para lo que veníamos desarrollando. Y es lo que les decía, ¿se acuerdan de el psiquismo en evolución, pero también como una constante? No solamente como evolución, sino como una constante. Y lo de la historia vital de cada uno de nuestros residentes. Lo esperable es que esa persona, por más que tenga 90 años, y te lo voy a decir en términos gauchos, porque ya me van a conocer, yo, es como me gusta hablar, me hace sentir que no perdí mis orígenes. Mi abuelita decía, el zorro pierde el pelo, nunca las mañas. Algo que tiene que ver con el saber popular, pero que evidentemente justamente saber se acuñó a través de los siglos, de la experiencia de la gente en lo cotidiano de la vida, ¿no es cierto? Y a veces está cargado de prejuicio, por eso hay que tenerlo con mucho cuidado, pero en este caso nos viene igual para pensar que evidentemente esa persona dentro de nuestra residencia, si podemos saber esto, si podemos investigar su historia vital, vamos a saber de qué es lo que nos está mostrando, qué es lo que está haciendo. No es algo que sea puramente nuevo, sino más bien una repetición de la constante en su vida. Por ejemplo, nos decía Mónica de este inconveniente de muchas veces con la familia. Yo cuando a veces me encuentro, después lo vamos a ver cuando veamos más ese tema, pero me encuentro con el planteo que me dicen, mi papá, yo vengo y me grita. Entonces yo le digo, ¿cuándo empezó a gritar? Ah, no, él gritó toda la vida. Entonces está bien, le digo yo. ¿No? Y se quedan como, ¿cómo que está bien? No está bien que me grite. No, no, le digo yo. Bueno, pues veremos qué es lo que podemos trabajar, si hay algo para modificarlo, para cambiarlo, pero de alguna forma, si te gritó toda la vida, ¿qué podrías hacernos pensar que en 2 meses, 1 año, por estar en una residencia, a ver, digan, me cambió a mi papá? Porque nos encontramos con esta. Cuando el residente muchas veces se encuentra en esas condiciones, a veces desarrolla una parte de su personalidad que la tenía oculta, que no la había hecho, que porque toda la vida le tocó estar trabajando, sosteniendo algún otro tipo de andamio en su vida, y de repente ahí en ese momento empieza a desarrollarlo. Nosotros en la residencia tenemos uno de nuestros señores, de nuestros residentes, que fue jugador en San Lorenzo en primera, ¿no? Por ahí si lo quieren googlear lo van a encontrar, que es el ruso Konikov. ¿No es cierto? Bueno, entonces uno pensaría, jugador de fútbol, qué sé yo, ¿qué le vamos a brindar de actividad de fútbol? Todas las que tengan que ver con el fútbol. Sí, si puedo luego y la tecnología me da la chance, voy a ver si encuentro el videíto de cuando salió Argentina campeón este año, no saben lo que era filmarlo, y se llama Pedro, y le digo, Pedro, ¿qué pensás? Y Pedro lloraba de la emoción y nos hacía emocionar a todos, y decía, es que ganó Argentina. Claramente el fútbol es algo que lo convoca y demás. Pero aquí que la hija en algún momento dijo, pero mi papá nunca hizo ninguna manualidad y Pedro es el primero que se inscribe para cualquier manualidad y taller de manualidades que tengamos, y lo ves pintando y lo ves trabajando con porcelana fría y lo ves participando en el taller de canto, y uno diría, nada que ver con el estereotipo que uno pensaría de un jugador de fútbol. Incluso la hija descubrió un papá que nunca se había mostrado, nunca a lo mejor tuvo la oportunidad, ¿no? La vida no le había dado hasta este momento la oportunidad de sentarse con una compañera que pudiera pintar mandalas. Y Pedro te pinta mandalas que, a ver, mi motricidad fina, que de por sí ya no es buena, lo saben. Che, Pedro, indícame cómo lo haces, ¿no? Entonces, fíjense cómo podemos encontrarnos con el planteo de la familia de la queja por aquello que saben que toda la vida su familiar hizo, o la queja porque de repente el familiar hace cosas que no hicieron, entonces nosotros se lo cambiamos. Y esto, sumémosle el componente de lo que hablábamos recién, de la sexualidad. Si aparece algo del orden de la sexualidad que la persona a lo mejor en ese momento en la vida siente que está preparada para hacerlo, para desarrollarlo. Acá es donde
nosotros como institución, a mi criterio, tenemos que más que nunca acompañar y preservar. ¿Qué quiero decir con preservar? Es brindarle las condiciones necesarias al residente para que desarrolle el máximo de la plenitud de ese momento en su vida, sin juzgarlo y preservando hasta dónde el residente quiere que su familia se entere. Porque puede que el residente tenga ganas de tener la noviecita o el noviecito dentro de la residencia, pero que el hijo no lo sepa. Y nosotros tenemos que poder ganarnos la confianza de ese residente, ser su especial cómplice, y sabiendo que no está haciendo nada malo, sino simplemente que nosotros lo vamos a acompañar apostando a esa subjetividad que en ese momento se desarrolla desde ese lugar. Voy a traerles dos ejemplos que si no los vieron, uno, se me fue siempre el nombre de la película, prometo que lo voy a buscar. Es una película en donde la protagonista es un matrimonio y la protagonista desarrolla Alzheimer. Ella se va dando cuenta que está desarrollando Alzheimer y que va a tener que estar institucionalizada. Y algo que la película muestra, entre otras cosas, de manera brillante, es que pone una casa, la mansión, la casa que era una casa típica americana, californiana, ¿no? Así con altillo y luces y demás, y cuando él, el protagonista masculino, describe cómo va avanzando el Alzheimer en su compañera de toda la vida, la madre de sus hijos, él dice, es como si se hubieran ido apagando cada una de sus habitaciones de manera paulatina, y la imagen que muestra el director es la casa en la noche y se van apagando las luces de las ventanas, ¿no? Me pareció que es la manera más gráfica e impactante de describir cómo funciona el Alzheimer. Y hay una escena que es el clic de la cuestión en donde él la va a ver todo el tiempo a ella a la clínica y ella lo desconoce. Entonces hay un momento en el que la enfermera le dice, ¿para qué la viene a ver? No es necesario que venga siempre, mire. Y él dice, pero yo sí sé quién es ella, ¿no? Como que él sí necesita ir a verla. Hasta un día en donde llega y la encuentra a la que es su mujer del brazo de otro hombre también residente de la misma institución, y ella lo mira a quien era su marido y le dice, ¿y él quién es? ¿Por qué está acá? ¿Qué quiere conmigo? Yo estoy con mi marido, le dice. Y él se quiebra, obviamente, sale afuera y una enfermera le dice, no se preocupe, esto es común en la enfermedad. Y él le dice, lo que pasa es que usted no sabe parte de lo que fue nuestro matrimonio. Y él revela cuántas veces la había engañado a ella durante el matrimonio y cuántas veces ella sufría por eso. De alguna manera la película ahí da un viraje, ¿no? Y por eso, fíjense, lo importante de la historia vital de cada uno de nuestros residentes, todo lo que podamos saber, porque entonces eso que parece que no tiene sentido va a empezar a cobrar un sentido distinto, va a tener un porqué. Nunca es nada de lo que los humanos hacemos es porque sí, siempre tiene una manera o está enganchado desde algún lugar. Sí, que nos busque, le voy a buscar, Celia, a buscar. Y la otra película que seguramente la deben haber visto, que se llama Los Puentes de Madison. Si no la vieron, véanla. Y si ya la vieron, vuélvanla a ver con la mirada esta que les voy a traer ahora, que es los hijos descubren que su mamá y su papá, y este es el porqué, Mónica, muchas veces tenemos inconveniente en el trabajo con la familia, son también un hombre y una mujer. Son sus padres, pero también es un hombre y una mujer, ¿no? Y ese hombre y esa mujer tienen sexualidad, y tienen sexualidad a pesar de ser adultos mayores. La vueltita muy interesante que tiene la película, a mi entender, es que los hijos se enteran de la sexualidad de sus padres y en especial de la de su mamá a través de los diarios, estando ella ya muerta. Y después de muerta le da, a través de contarle sobre su propia historia de amor y sobre su sexualidad, una nueva vitalidad a la vida de sus matrimonios,
porque los hijos, ambos dos, toman decisiones respecto de su matrimonio a partir de haber descubierto la sexualidad en su mamá, ¿no? Entonces, digo porque esto sirve y a veces en las instituciones, por ejemplo, no sé, cada una de ustedes podrá evaluarlo llegado el caso, hacer un encuentro de cine-debate sin querer queriendo, ¿no? Con alguna de estas películas puede llegar a ser enriquecedor como para trabajar, para tener un taller. Siempre cuanto más podamos incorporar a las familias, a mi entender, es mucho mejor. Y a veces nos tenemos que valer de herramientas, entre comillas, encubiertas para poder trabajar esto. Si yo le digo, vení que vamos a hablar de la sexualidad de tus padres, y lo más probable es que todo el mundo me diga, o la gran mayoría, va de retro, salí de acá, que son locuras de psicólogos. Que es cierto que las tenemos, pero bueno, en ese caso, por ahí podemos entrar desde un lugar donde no se note que estamos tan locos. Celia, no la veo a Celia, pero ¿tenías alguna pregunta? ¿Querías, a ver? Silvia levantó la mano. Silvia, ahí estás. Hola, Rodrigo. ¿Qué tal? Bien. Mira, Rodrigo, es muy romántico todo lo que nos estás contando. Yo te quiero hacer una consulta sobre situaciones que estamos viviendo en las dos residencias que yo tengo. Tenemos situaciones similares con algunos varones que han tomado, las enfermeras, las han querido obligar a que los toquen, las han tocado, varias situaciones bastante fuertes y desagradables, y que nosotros entendemos que es porque, bueno, están frontalizados, esto que vos nos decías. Sin embargo, más allá, bueno, que ahora las chicas tienen miedo, no sé cómo manejarlas a las situaciones. No sé si, o sea, cómo hacer. Nos ha pasado a nosotros también, y digamos, ahí estamos en el orden de lo que es la sexualidad puramente genital, digamos, que voy a aportarte como introducción, una anécdota que quizás nos sirva para pensar. Lo que la psiquiatría llama esto de estar frontalizado, digamos, nosotros los psicólogos lo llamamos desde otro lugar, lo vemos de otro lugar porque lo nuestro no es puramente lo biológico, digamos, sabemos que existe, pero con eso lo abordamos desde un lugar diferente. Si no estamos en el caso de un residente que esté justamente con demencia, la respuesta apropiada, y esto sí lo pueden transmitir a todos, a mí me ha dado muchos resultados, sirve de mucho, y es un ejemplo de lo que nos ha pasado también en otras oportunidades, es si hay una demostración de amor, de me enamoré, de me gusta tal enfermera, tal enfermero. A nosotros recientemente nos pasó con una señora que se enamoró de un supervisor de enfermería. El supervisor de enfermería tiene 28 años y la señora tiene 80 y pico. Ella lo trae al espacio de psicología como diciendo, mira, yo lo voy a decir, perdónenme, pero lo digo con los términos con los que lo plantea, porque si no, no vamos a entender, ¿no? Me dice, este hijo de puta me enamoró y ahora no me da bola, ¿no? Yo cuando me lo planteé así, y debo admitirlo, lo primero que pensé es que estaba hablando de otro residente, y le digo, ¿quién? Y entonces me dice, fulano de tal es un supervisor de enfermería. Paralelo a esto, el supervisor de enfermería me pide hablar y también él trae de no sé qué hacer porque fulanita no me quiere hablar, está enojada. Él le brindó, entre comillas, lo que sería un especial vínculo afectivo, digamos, y esto terminó despertando amor en el residente. Bien, ahí lo que yo propuse es que él hablara, mientras yo trabajaba con ambos por separado, que él hablara con la residente. ¿Por qué? Porque era algo que había surgido entre ellos y era amor, y el amor se lo trata siempre con respeto. Entonces, ¿qué le dije? Mira, vos tenés que explicarle que
En las circunstancias en las que ustedes se conocen, no de que vos tenés menos edad, de que ella es... No, eso es un prejuicio, sería entrar por ese lado. Es que en las circunstancias en las que ustedes se conocen, vos estás acá trabajando y ella es una residente, que no sabes qué hubiera pasado si hubieran sido otras las circunstancias, pero que por respeto a lo que ella siente y que no podés corresponder, vos querés aclararle de que seguís sintiendo el mismo afecto, que entendés que ella se pueda llegar a sentir lastimada, pero que no fue algo que vos planearas o planificaras hacérselo. ¿Por qué? Porque si no, estábamos justo... Primero, si yo no permitía el contacto entre ellos dos, él iba a ser más malo todavía de lo que ya para ella era, y la desavenencia de amor, que quien más, quien menos en la vida todos las hemos tenido, iba a ser una herida innecesaria, que la idea era, al momento actual, te digo, se llevan bárbaros los dos. Cada uno pudo entender que el otro no es una amenaza para sí. Esto en el orden de cuando estamos hablando del orden más del amor. Lo que vos nos traes, Silvia, que es una cosa más descarnada, vamos a decirlo así, más cruda, más sin velo, ¿eh? Ahí tenemos, primero, si es una cuestión de una demencia, yo diría que habría que ajustar la medicación, y para eso tenemos por suerte recursos en lo que es el enorme abanico, para que justamente, porque le va a pasar con esa enfermera, con otra enfermera, con el de al lado, o sea, porque justamente está fronterizado, entonces ahí no tenemos mucho más que hacer que tratar de poner alguna valla externa, como puede llegar a ser la medicación. Eso por el lado del residente. Por el lado de el personal tiene que saber que no es algo que le hizo de modo a título personal, sino que justamente estamos hablando de una patología. No es un término con el cual me sienta del todo cómodo, pero para que nos podamos entender. No es que el tipo de repente es un violador serial, ¿entendés? Sino correrse de ese lugar. Y fíjense cómo sin querer queriendo en este espacio que se forma ahí, se nos puede colar los prejuicios de este viejo verde, me manoseó, cómo se atreve. ¿Por qué? Porque justamente primero parecería ser esto, desde un lugar que la sexualidad en el adulto mayor no estaría permitida, todos los prejuicios que siempre bien están al alcance de la mano para permitirnos justificar esto, pero además nos deja con parte del personal dañado, asustado, no queriendo trabajar más con ese piso, con ese residente en esa habitación, y a la defensiva con los siguientes o con los demás. Entonces ahí es en donde lo que tenemos que hacer es, al menos lo que yo hago es, tomo a ese enfermero, a esa enfermera, al personal camillero, a quien sea, lo tomo de manera y trabajo sin hacer terapia individual, porque no es tampoco mi función, pero sí trabajo esta cuestión de los miedos, el poder darle herramientas para saber que, por ejemplo, en la clínica del autismo, donde muchas veces la intromisión en el cuerpo del terapeuta por el paciente autista es muy habitual, lo que uno hace es pone palabra en la escena, esa escena descarnada que parece totalmente tironeada de los pelos, la idea es poder poner palabras. Yo lo que les digo a los enfermeros es, mira, cuando te pase algo así, describí la escena, decirle, no, mira, este es mi cuerpo, a mí no me gusta que nadie me toque sin que yo le dé autorización, vos quédate tranquilo, yo vine, y describan, parece una soncería, pero en realidad lo que está haciendo es encuadrando esa situación. Vine acá a traerte la comida, porque primero el enfermero o la enfermera, al escucharse a sí misma hablar, ya no se va a sentir tan sola, no se va a sentir que está metida en la trinchera sola. Va a poder darle un contexto distinto a la escena que no quede desde el horror puramente. Y además va a ayudar a poner palabra en eso que en este residente está como totalmente, es como si fuera una tela que se desgarró. Lo que va a hacer el personal en ese cada uno lo que pueda, sabemos que no todo el mundo tiene las herramientas o a lo mejor las ganas de hacerlo, pero por lo menos intentar surcirlo, que esa escena no quede así descarnada. Si ve que no puede, si ve que a pesar de eso no se puede, la propuesta es, bueno, que haya otro compañero, otra compañera que venga, que lo asiste y sacarlo de la escena.
¿eh? Porque ahí también volvemos a romper la escena y entonces se rompe esto. Pero sí hay que tener después un trabajo por fuera, sobre todo en el caso de que el residente esté fronterizado con el personal, que es con el que va a quedar más afectado por esto que le apareció de manera improvista. No sé, Silvia, si respondo tu pregunta. Sí, sí. Gracias, Rodrigo. Debe haber seguramente, a ver, nos va a pasar todo el tiempo, pasa. Miren, el otro día yo en el hogar tiendo a todo lo que se pueda, siempre nuestra disposición a nivel institucional es apuntamos a la sociabilización, ¿no? Entonces, que cada uno dentro de su marco pueda sociabilizar el máximo posible. Uno de los encuentros de sociabilización, el hogar, por ser un hogar judío y con una impronta religiosa, entonces respetamos todo lo que tiene que ver con las reglas de lo que se llama el kashrut, que son las reglas alimenticias judías. Por suerte estamos en un barrio donde tenemos a nuestro alcance bastantes cuestiones en ese que nos facilitan, entre ellas un bar que respeta estas reglas y que está a 1,25 cuadras del hogar. Esto nos permite organizar desayunos en este bar y llevar a nuestros residentes, organizar almuerzos. Bueno, en uno de estos almuerzos, no todos los residentes del hogar respetan las reglas o las han respetado durante su vida. Con quienes no lo respetan me permite organizar, por ejemplo, la otra vez, para los que son de la ciudad de Buenos Aires, yo los llevé y fuimos a comer a Pisa, a la Misión a Devoto, porque es una pizzería que muchos ya conocían, y ahí no se respetan las reglas, y alguno pidió de jamón y morrones, que el jamón no se come, pero bueno, nada, el residente podía, la nutricionista nos dio el ok, comieron de jamón y morrones. Con otros residentes que son observantes religiosos, vamos a la pizzería esta que está a 1,25 cuadras. Bueno, estando en la pizzería, estoy sentado al lado de una de las residentes que, o casualidad, entre comillas, su bisnieto es paciente mío en el consultorio, ¿no? En mi consultorio privado. Bueno, nos conocemos desde otro lugar y después coincidió que su bisabuela está en el hogar. En un momento le pregunto cómo estaba y me dice que estaba bien, ¿no? Referido a la comida, al lugar, qué sé yo. Tiene muchos problemas de audición, entonces habla en un tono muy alto, por lo tanto, cuando ella habla, les quiero decir, todo el restaurante se enteraba de que estaba hablando. Y acá que me dice en un momento, si usted fuera mi marido, a los gritos, imagínense, si usted fuera mi marido, yo lo ato a la cama y no lo dejo ir más. Bueno, a esta altura se dio vuelta todo el restaurante que estaban fuera de nuestra mesa para ver a quién querían atar a la cama. Claro. Bien, por suerte, para los que hacen acompañamiento terapéutico alguna vez, ya por el hecho de haber empezado mi carrera en la facultad como acompañante terapéutico, yo ya sabía lo que era estar en la trinchera, ¿no? Porque uno en el acompañante de los pacientes sí, las sombras de Grey, dice Celia, más o menos, era algo así como, bueno, y de repente en ese momento, ¿entendés? Yo le dije, tenemos un problema, le digo. ¿Vos estás trabajando? Y me dice, no. Y le digo yo, si vos no trabajás y yo estoy atado a la cama, ¿quién paga la cuenta? ¿Y saben qué me contestó? Brillante. Me dijo, después vemos, pero primero lo ato a la cama. ¿No? Entonces, fíjense cómo algo del orden de la sexualidad se manifestaba ahí. No tenía por qué ser algo amenazante, yo no le tendría por qué haber respondido justamente, sino que ella me lo decía en chiste, encubierto a través del chiste, por supuesto que del chiste participó todo el restaurante, pero a la vez de una manera muy fresca, ¿no? Bueno, esto, digamos, puede aparecer, así como Silvia lo decía muy bien, de manera romántica, o puede aparecer como apareció con el tema del amor de la residente con el supervisor de enfermería, donde realmente era, a ver, la novela turca se quedaba a la altura de un poroto, porque esa residente, esa señora estaba sufriendo realmente, y estaba sufriendo por amor, ¿no? Entonces, teníamos que darle el trato que merecía. O tenemos otro residente, que fue uno de los casos clínicos que presentamos ayer, que justamente
con la acompañante terapéutica que tiene, que contrata la familia por fuera, viene el acompañante y me dice, me toca las tetas y yo no sé qué hacer. Bueno, ¿por qué? Porque muchas veces en la formación no se nos educa, no se nos prepara para que esas situaciones puedan pasar. Yo le dije, mira, explícale que ese es tu cuerpo, que no tiene que ver, y de hecho es uno de los residentes con los cuales, junto con el doctor Barmat, decidimos buscar una acompañante sexual, digamos, en donde él pueda estar cuidado, porque la tuvo justamente toda su vida. No es que es algo que le surgió ahora que está fronterizado. Toda la vida tuvo contacto con mujeres que ofrecían el servicio de, en este momento, por la institucionalización, va por donde puede. Y por donde puede es a través de esto, de la chica que, y entonces no es que le quiere faltar el respeto, es la modalidad con la cual él está acostumbrado a manejarse. Y de repente, ¿qué tiene ahí? Pensemos, ¿no? Entre todos, ¿pero qué tiene? Tiene una mujer a la cual le paga para que lo saque a pasear. Si hacemos, ¿se acuerdan como cuando nos tocaba hacer, calcar un mapa que le poníamos los ríos arriba, ¿no? Con el papel de calcar. Bueno, tenemos una superposición de escenas. Lo que tengo que ver es cuáles son los puntos de unión entre ambas escenas, la escena de toda su vida, la escena que él está manifestando ahora y cómo puedo facilitarla para que el acompañante pueda seguir haciendo el acompañamiento que le viene muy bien, porque es con quien va a comprar los remedios, con quien se compra ropa y demás, y por otro lado, darle cauce a lo que tiene que ver con su sexualidad. ¿Hay alguna preguntita más? Yo tengo 2 cositas más para decirle, quisiera ir, si no, a la viñeta. Me hiciste acordar que alguna vez trabajé con Adolfo Mogileski. Adolfo Mogileski fue director técnico y entrenador de la selección argentina. Y hablando de los jugadores de fútbol, ojo, te traigo un tema anterior. Él me dijo, ¿sabe lo que pasa? Yo le pregunto, ¿qué es ser un director técnico? Y él me dice, un gerente de hotel, señor. Los jugadores resuelven en la cancha. ¿Sabe lo que me pasó a mí con Ratín? Yo le enseñé a tocar la guitarra. ¿Me entendés? Y en esta libertad de imaginar el lugar, de conducción, de personal, etcétera, daba permanentemente cuestiones de insight para que vos imagines cosas. Uh-huh. Me pareció muy buena tu clase de hoy, Rodrigo. Me pareció muy piola tu insight para poder plantear temas tan fuertes. Seguramente hay en este momento, en este grupo, personas que por ahí no coinciden ideológicamente desde la perspectiva, pero te están escuchando con mucha atención. Esta respuesta, Silvia Matus, fue muy interesante, y en el sentido que nos ocurre siempre, ¿no? A mí me tocó lidiar con algún personal que espiaba cuando los viejos se masturbaban. Y si no trabajás con el personal, es imposible resolver las cosas, ¿no? Y además, que vos decís, Jorge, que es, independientemente, lo digo en todo mi ejercicio profesional, nosotros no estamos, y en este caso yo acá, como docente, no estoy para que ustedes estén de acuerdo conmigo, sino para que abramos nuevas maneras de pensar, tanto yo acercándoles estas modalidades, tanto como ustedes pudiéndome decir, mira, Rodrigo, la verdad es que me parece un disparate lo que estás diciendo, en mi experiencia en la residencia no fue así, o en el coso, y también nos aporta y ayuda, digamos, porque justamente el mundo del humano es tan diverso que pensar que tenemos solamente una fórmula, una manera de abordaje, sería limitarnos cuando lo más lindo que tenemos es justamente la amplitud y la diversidad. Y a veces puede pasar que algo que yo diga y que les parezca hoy una locura, o que cuando llega el momento, a veces dice, pucha, voy a hacer lo que este pibe que estaba un poco loco dijo, y a veces resulta, o a veces una parte y demás, o por lo menos poder pensarlo en esa situación. Yo siempre digo, si podemos pensarlo antes de actuarlo puramente, ya le ganamos a lo que sea. Entonces estamos más, mejor ubicados y posicionados.
algo que, a modo de conclusión, tenemos que deconstruir todo lo que tiene que ver con la sexualidad. ¿Qué quiero hacer con deconstruir esta misma idea? Romper con todo aquello con lo cual uno ya trae. Cada vez que nos toque abordar algún tema de la sexualidad con un residente, poder verlo como algo nuevo, con la mirada justamente del niño, sabiendo que tenemos algunas herramientas. La idea de acá es que ustedes puedan llevarse, a modo de estos ejemplos, herramientas, pero sabiendo que a lo mejor en el momento, como nos pasa a los argentinos, un cuchillo tramontina puede ser el mejor destornillador. ¿Fue creado, ideado para ser destornillador? No, pero a veces es el único que entra en la perillita. Entonces piénsenlo con esa amplitud, diciendo, bueno, a ver acá, ¿qué me sirve? ¿Qué de la caja de todo lo que pudimos hablar hoy me sirve para aplicar? Y a veces no de la manera en la que yo lo dije, sino parecido o muy diferente, pero que sirva. O sea, eso ¿Cuál es la viñeta? Ahí voy a la viñeta, pero algo más. Tenemos que saber que en el adulto mayor tenemos los cambios hormonales y que los cambios hormonales, cuando digo esto, no solamente me refiero a los propios de la edad, que ya de por sí los tenemos, sino que muchas veces hay medicamentos que el cuerpo médico no nos explica, no nos dice, los médicos, el médico, si es de la institución, es más fácil, porque uno va y le pregunta, yo le digo, Barmat, escúchame, ¿está tomando tal y cual? ¿Hay algún tipo de inhibición, de problema con esto? ¿Provoca sueño? ¿Provoca más excitación, menos excitación? ¿Provoca falta de erección? No, es más fácil cuando tenemos el médico ahí, pero muchas veces no lo tenemos. Viene de afuera, lo ve desde afuera y no sabemos qué. Bueno, saber que muchos de los medicamentos que nuestra población tiene puede provocar variabilidad en la genitalidad y también en la sexualidad general, en la falta de interés, en esto, o propiciarlo. Entonces, tengámoslo presente como un factor siempre a investigar, a descubrir o en el trabajo interdisciplinario. Y algo que nos afecta bastante a los seres humanos, que tiene que ver con nuestro narcisismo, que quien más, quien menos, espero que todos lo tengamos, lo más saludable posible, es que el cuerpo en el adulto mayor cambia y es muy evidente el cambio. Entonces, muchas veces el adulto mayor está en duelando, en el sentido de el cuerpo justamente que ya no responde como hubiera respondido. Esto a veces lo vemos en muy poquito tiempo, a veces tenemos el ingreso a un residente y a los poquitos meses vemos que está con bastón o está en silla de rueda o de repente no controla ya esfínter, y esto hay ahí un punto de quiebre en ese narcisismo al que tenemos que acompañar, porque también va a afectar la sexualidad en lo general, en lo diverso, en la relación con el otro, en cómo el otro lo tiene que ver. Hay gente que lo tramita muy fácilmente y otros que no. Entonces, me parece que estas dos cositas son importantes a tener en cuenta, y que el trabajo de deconstruir no es solo con nuestro residente, sino es con nosotros, desde el lugar que ocupemos y que nos toque desempeñar, con el residente y con la familia. Sin esas tres patitas estaríamos incompletos. Es algo que es un trabajo constante, por lo tanto, apasionante y para nada aburrido. No se van a aburrir. Les puedo asegurar que si hacen eso, no se van a aburrir. Y van a estar mucho más vitales. Vamos a la viñeta, así pasamos a ese punto. ¿Se las leo? Van a ver que tenía mucho que ver con todo esto que hablamos. ¿Sí, Jorgelina? Ahí que te veo seria, ¿sí? ¿Sí? Bueno. El residente se encuentra a punto de salir para hacer un trámite con su médico de cabecera. Se acerca al camillero y con tono jocoso le dice: ah, te vas con otro, refiriéndose a que había un familiar con el cual salía. Y agrega: te voy a comer la boca a besos. Esto despierta en otra persona que estaba presente, que es una de las encargadas,
un horror terrible. Inmediatamente me llama y me dice, mirá lo que el camillero le dijo al abuelo. Sabemos en términos académicos, y acá siempre con el doctor Barbat hacemos como una especie de lucha con este término. ¿Por qué? Porque nosotros en el hogar, es un hogar sefaradí, es una línea dentro del judaísmo que tiene mucho que ver con lo tradicional, muy fuerte, y la palabra abuelo, que académicamente no está habilitada para nombrar a un adulto mayor, en el hogar tiene una implicancia distinta. Digamos, no es el abuelo de mi abuelo, el abuelito, sino que el abuelo es como, tiene un cierto, como una personalidad propia, digamos, es como de mucho respeto, digamos. Entonces, esto que en algún momento puede ser algo beneficioso, en este caso se jugó en contra. ¿Por qué? Porque la encargada me llama, ¿cómo le dijo eso a un abuelo? ¿Cómo le va a decir que le come la boca a besos? ¿Cómo que? Entonces, fíjense cómo parte de todo lo que estuvimos hablando en una escena muy chiquitita despierta varias cuestiones. Yo lo que les propongo es, voy a darle 2 preguntas. Si el que tenga ganas de responder las 2, mejor, porque nos va a enriquecer más. El que quiera responder o elegir una, elige una. La primera es, ¿qué le dirían ustedes si estuvieran en el lugar del camillero al residente que se está yendo con otra persona? ¿Cómo ustedes harían ese puentecito, ese enlace entre la institución, en este caso personificada en el camillero, y el familiar o la persona de acompañamiento del residente que va a salir afuera? Pero, ¿por qué? ¿Porque le tengo que decir algo o porque...? Porque vos sos la persona que le está entregando, justamente le está dando, lo vino a buscar, vos le vas a decir, acá está fulano de tal, bueno, puntos suspensivos. ¿Cómo haces ese pasaje, ¿no? Como habilitando, por eso digo, ese puente entre el residente, el familiar o la persona que vino de afuera de la institución. Al camillero lo hace con un chiste. Este chiste que tiene que ver con la sexualidad. Te vas con otro, ¿no? Te voy a comer la boca a besos. Esto es lo que dice la viñeta. Esta viñeta la tenés por escrito. Sería bueno que me Sí. la hagas llegar y yo inmediatamente la transmito vía WhatsApp a todos Sí. y todas. Estamos cerrando aquí. Porque La otra, esta es una de las preguntas. La otra pregunta es, si fueran la encargada que ve la escena, ¿de qué manera intervendrían, ya sea porque estén de acuerdo o no? La escena tenemos el residente, vamos a ponerle el familiar que lo viene a buscar, el camillero y la encargada. Yo me entero de la escena a través de la encargada, que es la que me llama, para decirme, mirá cómo le dijo esto a un abuelo. La segunda opción es que pueden usar las dos, pero la segunda sería, si ustedes fueran la encargada que ven esa escena, ¿qué hubieran hecho ante esa situación? Desde todo lo que nosotros pudimos hoy ver. Silvia. A mí me causa gracia, yo no sé si diría algo. No, no lo veo mal, me parece divertido. Piénsenlo. Tienen para pensarlo nada más ni nada menos que una semana. Lo piensan y se fijan, y lo que les voy a proponer sí es que la idea que tengan no la dejen flotando en el aire. Bájenla a papel. ¿Por qué? Con esta modalidad, ustedes la bajan a papel, dentro de unos días, así, cuando están tomándose unos matecitos, un café, después de que leudó la idea esa que bajaron a papel, la vuelven a leer y se fijan si siguen estando de acuerdo con aquello que escribieron. Si siguen estando de acuerdo, nada que hacer, la vuelven a dejar que siga leudando hasta
la siguiente vez, si es el jueves próximo, el jueves próximo. Si hay algo que le cambiarían, no lo tachen, lo ponen entre paréntesis y escriben lo nuevo aparte. Esto es el trabajo de la idea en profundidad. Y si hay algo que quieren preguntarte, tu correo electrónico es... Sí, es consulto, como de consultorio, consulto Reynoso todo junto, que es mi apellido, con Y, @gmail.com. Muy bien. Y tienen, les dejo, Jorge, el WhatsApp también, porque a veces por WhatsApp es más fácil. Siempre respondo los WhatsApp. Si en algún momento no lo respondo, no me molesta que vuelvan a insistir, que es que seguramente si estoy ocupado o atendiendo, por ahí no lo veo o a veces me desconecto del teléfono. Es 11 63 00 83 55. Cualquier duda o algo que les haya surgido, que quieran preguntar, me lo dicen. Si es audio, yo por ahí es más fácil ya también para ustedes, para no tener que estar 2 horas escribiendo la consulta. Me mandan audio y yo se los respondo. Rodrigo, perdón, me perdí con el teléfono. 15. Sí. Perdón. 15 63 00 83 55. Le paso yo ahora vía WhatsApp a Jorge la viñeta para que vos, Jorge, se la puedas... Nosotros tenemos un WhatsApp grupal y por lo tanto pongo, todo esto va en el grupo, pero también lo mando por correo electrónico. Las dos cosas. Espero que haya sido entretenida. Si no les gusta algo, yo les pido que, a ver, mi sentido de estar acá tiene sentido por ustedes. O sea, ustedes son quienes me tienen que guiar a mí si algo no les gusta. Y la propuesta es que me lo digan antes de que terminemos la cursada, porque si no me sirve para la siguiente, pero ya no les va a servir a ustedes. Así que... Silvia te quería decir algo y cerramos. Silvia. ¿Estoy a tiempo para una pregunta, Jorge? Yo diría que, mira, son las 8. 20 y 15 empieza la clase de Eduardo. Yo no quiero... Para la próxima, la guardo. Bueno, dale. La vamos pensando. Mira, es rápido, mira, acá tengo 2 residentes. Una es Estela, de 52 años, tiene Alzheimer, es muy bonita, hermosa mujer, muy joven. Y tenemos a Francisco, que tiene un deterioro cognitivo leve, pero bueno, tiene un deterioro. Ellos al principio, cuando ingresó Estela, estaban siempre de la mano, o sea, tenían como su noviazgo. El tema es que ahora Estela ya está muy perdida, súper perdida, y él ahora está como todo el tiempo la toca, la besa, la acaricia, le mete las manos por todos lados, ¿viste? Y nosotros, o sea, yo no sé, como ella ahora está tan perdida, yo no sé si a ella le gusta, no le gusta, yo no sé qué hacer, si está bien, si está mal, o sea, no sé qué hacer por ella, porque yo ya no sé si ella, al principio sí lo consentía, pero ahora ya no sé. Esa es mi pregunta. Bueno, muy interesante. No lo quisiera responder rápidamente. Les propongo que lo sumemos a la viñeta, que lo pensemos y que entre todos podamos ver herramientas para que Silvia tenga. Yo diría que hay mucho ahí para ver más del orden de la reacción de cómo funcionan ambos juntos. Hay un lenguaje corporal y de miradas que no tiene contraste con nada de lo que nosotros podamos llegar a pensar. Mirando un poquito eso nos va a guiar. Por ahí de acá a la semana que viene vos podés traernos alguna otra escena al respecto. Gracias. Qué bueno rescatar la observación, ¿no? Observar, mirar, etcétera. Qué bueno. Entonces, 20 y 15 nos volvemos a ver. Muchísimas gracias. Gracias. Rodrigo, te esperamos a las 6 menos 10 el jueves que viene. Sí, gracias. Gracias. Chao, Rodrigo. Chao, Jorge. ¿Todo bien, Eduardo? Buenas noches a todos. Muy buenas noches. Estamos cerrando nuestras cámaras, 20 y 15 retomamos. Ok. Un abrazo, Eduardo. Te estuve llamando porque tuvimos un percance con Rodrigo, el cual tuvo un problema y
llegaba tarde y te iba a llamar para anticipar la clase, pero no hizo falta. Se Bueno, resolvió el tema solo. Muchísimas gracias. bueno, 20:15 estoy de vuelta por aquí. listo, aprovechen.